Entonces, partimos, básicamente como les indicó Carlos, estamos hoy tratando la fiscalización ambiental en el Perú. Realmente, pues, la fiscalización ambiental en el Perú es bastante amplia. De hecho, vamos a ver que parte de diferentes sistemas, ¿no? Bajo las políticas ambientales que suscribe el Perú, y por tanto vamos a ver de dónde parte o nace el OEFA, quién es OEFA, qué es la fiscalización ambiental en el Perú, qué hace OEFA, cuáles son sus principios, cómo son los procedimientos administrativos, los procedimientos de supervisión, de fiscalización, cuántos tipos hay, a quiénes compete fiscalizar OEFA, ¿no? ¿Por qué es importante la fiscalización, la supervisión en las empresas? Ojo, no solamente en el ámbito privado, sino también público, y también la intervención que nosotros como personas naturales podemos tener en pro del cuidado del medio ambiente, ¿no? Repito que al final de todo puede haber una ronda de preguntas, respuestas o intervenciones y un compartir también que Carlos creo que va a hacer un sorteo al final de esta charla, ¿no? De las personas creo que se lleguen a escribir digamos, tener participación en su certificado. El objetivo, voy a minimizar aquí un ratito, porque no me permite ver. Ya. El objetivo de esta charla es básico, brindarles a ustedes los conocimientos generales vinculados a la gestión de la fiscalización ambiental bajo el marco conceptual normativo según lo que estipula la evaluación y fiscalización ambiental en el Perú. Entonces, vamos a partir de qué es el OEFA, ¿no? ¿Qué es la fiscalización ambiental? ¿Bajo qué instancias se forma la fiscalización ambiental en el Perú? En el Perú existe un gran sistema nacional de gestión ambiental llamado el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, cuyo propósito básicamente es el de proteger los recursos naturales, el de conservar el ambiente en adecuadas condiciones y que pueden ser de utilidad para nuestras generaciones futuras. Es decir, bajo los conceptos o bajo los principios de un desarrollo sostenible. ¿Qué es un desarrollo sostenible de manera de paréntesis? Es aquel sistema o aquel tipo de desarrollo dentro válgase, de una nación o de una empresa también, que integra tres grandes factores, ¿no? El factor económico, el factor ambiental y el factor social. Es decir, que una empresa puede desarrollar su economía, un país puede desarrollar su economía o hacer crecimiento de su economía protegiendo los recursos naturales, es decir, protegiendo el medio ambiente y respetando a la sociedad, al ser humano que forma parte de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, que respetemos a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas, donde se desarrollen las diferentes actividades en el Perú. Entonces, lo que se busca con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental es, pues, proteger a nuestros recursos naturales, ¿no? Este sistema integra, coordina, supervisa, evalúa la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinadas a este fin que les acabo de indicar. Si se dan cuenta, este concepto básicamente es de cualquier sistema de gestión, desde una empresa, incluso bajo el ámbito de las competencias de la norma internacional ISO, ¿no? Es decir, vamos a ver inclusive que todo lo que es la fiscalización ambiental está bajo un sistema de gestión y que tiene parte de un sistema del ciclo Deming, ¿no? Un sistema de PHBA que algunos ya habrán visto de repente en el diplomado de Carlos, cómo es el sistema PHBA o un sistema de gestión propiamente dicho, ¿no? Entonces, en el Perú, al tener este macro sistema de gestión ambiental, va a conformar diferentes subsistemas. Son 5 subsistemas que están dentro de esta ley, de la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Vamos a partir del CIA.
CIA, Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales. Es donde se identifican, evalúan y establecen todos los controles, programas, planes, procedimientos, entre otros, que la autoridad ambiental va a evaluar y en caso corresponda aprobar o desaprobar para el ámbito del desarrollo de un proyecto, una concesión. Esto con el fin que entre luego el CINEFA, el Sistema Integrado Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, porque vamos a ver que el CINEFA integra varias cláusulas, no solamente el marco normativo, vamos a ver qué evalúa, qué fiscaliza, qué supervisa CINEFA o sus veces el OEFA, ¿no? Entonces recordar que vamos desde sembrar la semillita, ¿no? Desde identificar, desde determinar una línea base, para saber qué voy a controlar, qué voy a supervisar, qué voy a fiscalizar, qué quiero controlar, ¿no? Dentro del campo de tanto del CIA como el CINEFA también se interrelacionan las actividades del SINAMPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Aquí básicamente lo que se requiere es justamente conservar, proteger los bienes de recursos naturales relacionadas a las áreas naturales protegidas, ¿no? En el Perú hay una ley de áreas naturales protegidas en las cuales son diferentes cláusulas mucho más estrictas para poder llegar a conservarlas. Normalmente esos hábitats o esos ambientes van a habitar especies en peligro de extinción, ¿no? O para conservar un patrimonio cultural, un patrimonio del Estado, de la humanidad inclusive, ¿no? Están dentro de este campo del SINAMPE. El SINAMPE también se puede interrelacionar con el CIA y con el CINEFA cuando corresponda, ¿no? Vamos a ver cuándo de manera general. También está el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Recordar que los recursos hídricos es un gran campo, es un factor, un recurso muy importante y que también tiene parte de recursos como no renovables o que estén en peligro de extinción y que es un bien de necesidad prioritaria para el ser humano, ¿no? Nosotros sin agua no podemos vivir. Cuando nos cortan el agua, qué fastidioso es, inclusive estando nosotros en una ciudad, ¿no? Desempeñándonos bajo ese ámbito. Imaginemos las necesidades que tienen otras poblaciones, y no solamente a nivel humano, es a nivel agrícola, el agua es fundamental para el desarrollo de muchas actividades, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información de gestión van a estar integrados en otro sistema, ¿no? Que es justamente para el mejoramiento, para la mejora continua del sistema de gestión ambiental nacional del Perú y poder cumplir las políticas de conservación y preservación de los recursos naturales. El sistema que implica esto es el Sistema Nacional de Información e Investigación Ambiental, el SINIA, ¿no? Cada uno de estos tiene sus diferentes direcciones, instancias a nivel nacional, regional, local, ¿no? Con lo cual me va a permitir tener una integración holística, un análisis holístico para poder justamente cumplir con este principio de la prevención. Entonces, dentro de las políticas transsectoriales del sector ambiental, vamos a ver dentro de los diferentes sistemas de gestión, ¿no? Que hemos visto en la lámina anterior. Estamos hablando del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Listo. Tenemos el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que como bien lo dije, es un sistema de identificación que busca la prevención, que busca actividades, planes o programas para la supervisión y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos. Toda empresa, toda actividad, incluso natural, incluso de nosotros en nuestro día a día, genera impactos ambientales adversos, ¿verdad? De diferentes categorías o diferentes significancias, desde leve, moderado a significativo. Entonces, para que se desarrolle una actividad, es necesario poder hacer una identificación y una evaluación de estos impactos ambientales o dentro de los aspectos ambientales. De hecho, bajo la ISO 14000, como muchos de ustedes sabrán, el corazón
de este sistema es justamente la identificación y evaluación de los aspectos ambientales. ¿Para qué? Para poder yo establecer controles, planes, programas de aquellos aspectos ambientales significativos. Lo mismo sucede en un gran sistema de gestión ambiental orientado a una política transsectorial del sector ambiental en el Perú, ¿no? Parto de este Sistema Nacional de IA, el CIA, para poder definir mi certificación ambiental. Ahora, la certificación ambiental se puede dar bajo diferentes instancias gubernamentales. Puede ser el SENACE, que lo vamos a ver más adelante, cuando es que el SENACE interfiere o actúa en sus veces como carácter de autoridad ambiental ante una certificación de dicha índole. Pero también entran aquí otras entidades regionales y sectoriales, ¿no? El SENACE es básicamente un organismo público que está a cargo de la revisión, de la evaluación, de la aprobación o desaprobación en caso corresponda, de los EIAs detallados, que son instrumentos de gestión cuyo impacto ambiental es significativo. De aquellos proyectos de inversión que puedan causar un impacto ambiental negativo, adverso. Recordar que también hay impactos ambientales positivos, ¿verdad? Más adelante quizás podemos tocar algún ejemplo que nos pueda pues, determinar cuándo es un impacto ambiental positivo. ¿Para qué yo tengo que identificar todo eso? ¿Para qué tengo que tener un instrumento de gestión ambiental? No solamente para que pueda actuar mi proyecto, porque un proyecto, ojo, no debe de iniciar sus actividades sin una certificación ambiental, sea un día EIA semidetallado o un EIA detallado, que son los instrumentos de gestión ambiental de carácter principal. También hay otros suplementarios. Entra en función a estos impactos ambientales definidos dentro de este instrumento de gestión, entra la fiscalización ambiental por OEFA o sus veces de la EFA. Vamos a ver cuándo es que entra OEFA, cuándo es que entra EFA. OEFA, entonces, ¿qué es? Es el organismo público especializado encargado de la fiscalización ambiental. ¿Para qué? Para conservar, para garantizar la conservación de los recursos naturales. OEFA actúa sobre el sector privado, pero también puede actuar sobre el sector público, incluso puede actuar sobre sus entes menores, ¿no? De fiscalización ambiental. Y las áreas naturales protegidas, que es el cuarto capítulo de las políticas transsectoriales en el sector ambiental, pues como lo indiqué anteriormente, básicamente son espacios, ya sea continentales o marinos, del territorio nacional, que son protegidos legalmente, cuya finalidad es su conservación. Puede ser también de carácter biológico, cultural. Como les indicaba, el CIA, que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, va a tener una serie de artículos o de procedimientos a seguir y definiendo diferentes autoridades también y diferentes acciones a tomar en cuenta por parte de los administrados o los que quieran desarrollar un proyecto o tener una concesión, ¿no? El sistema de evaluación de impacto ambiental va a tener bajo su, digamos, espíritu el de conservar los recursos naturales de acuerdo a la identificación bajo 3 niveles de los impactos ambientales. Estamos hablando básicos, impactos leves, impactos moderados e impactos significativos, ¿no? Aquí es, digamos, igual que un sistema de gestión de la ISO de cualquier empresa, sea pequeña, sea grande, vamos a identificar primero los aspectos ambientales del proyecto. ¿Para qué? Para poder definir justamente los controles, los planes, los programas, e incluso poder determinar planes de relacionamiento comunitario, porque, ojo, dentro de esos impactos ambientales, no solamente están los factores de carácter abiótico, sin vida, como el aire, ¿no? El agua, suelo, ruido, radiación, entre otros, sino también de carácter biológico, como la fauna, la flora, es decir, los animales, ¿no? Las plantas, y también el ser humano, ¿no? Entonces, por ese sentido, entra o es de carácter obligatorio poder identificar qué impactos se van a generar sobre la población que se encuentre suscrita al área donde se va a desarrollar el proyecto. Dentro de los instrumentos de gestión ambiental principales, ojo, no son los únicos instrumentos de gestión ambiental que están puestos en esta lámina, está
la DIA, que es la Declaración de Impacto Ambiental. Básicamente aquí se determinan los impactos leves y es aprobado, revisado, evaluado o desaprobado en caso corresponda por un ente regulador sectorial, al igual que para un EIA semidetallado, cuyos impactos van a estar identificados dentro de este instrumento de gestión ambiental como moderados. Igual, al ser instrumentos de gestión ambiental principales, dentro de sus competencias o sus cláusulas, está el de cumplir una participación ciudadana. Aquí, por ejemplo, entra una participación ciudadana, aquí entran dos, más dos participaciones ciudadanas, y todo esto lo va a dirigir el ente del sector, el ente sectorial, ¿no? Igual, para lo que vendría a ser un EIA detallado, van a entrar los impactos significativos. Aquí está la gran diferencia. Aquí es un instrumento de gestión ambiental mucho más detallado, mucho más exigente, que entra diferentes autoridades ambientales, sectoriales, regionales, nacionales, incluso y locales también pueden ser, que pueden entrar como opiniones, ¿no? Técnicas que pueden aprobar o desaprobar el instrumento de gestión. Puede entrar la ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, puede entrar CERFOR, ¿no? Puede entrar, inclusive podría también entrar OEFA, de acuerdo a las características de la zona, ¿no? Pueden entrar diferentes instancias a dar una opinión técnica, sea favorable o no favorable. Igual, la población como comunidades campesinas, comunidades nativas, entran a tallar de gran importancia en este instrumento de gestión ambiental, por eso es tan complejo, tan rico de información, el cual va a nutrir de mucha documentación para un sistema de fiscalización ambiental o de seguimiento, ¿no? Solamente estos instrumentos de gestión ambiental principales y sus suplementarios, pero que vienen, digamos, de hijos de estos detallados, los revisa, evalúa, aprueba o desaprueba según corresponda el SENACE, ¿ya? ¿Cómo presento mis instrumentos de gestión ambiental? ¿Cómo los hago? ¿Cuántos talleres participativos debo de ejercer en cada instrumento? Eso, bueno, es bastante amplio y lo podríamos ver o se vería dentro del diplomado que va a dictar el ingeniero Carlos, dentro de los capítulos o los cursos de permisología ambiental, ¿no? Esa es una madre, digamos, de lo que va a incurrir una fiscalización ambiental. Aquí básicamente lo que quiero darles a entender es la línea de tiempo de los procesos de transferencia del SENACE, ¿no? Anteriormente, muchos años atrás, antes del 2015 para ser más exacta, quienes evaluaban incluso los EIAs detallados, semidetallados, había mucho desorden incluso entre los días y todo ello, ¿no? Antes no sé, incluso hay un documento, un instrumento de gestión ambiental llamado EVAP, que es donde yo proceso un documento preliminar para ver si me dan de característica o de categoría de impacto moderado o significativo a mi proyecto. Lo evaluaban y aprobaban las diferentes direcciones de gestión ambiental de los diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, en energía y minas estaba la Dirección General de Asuntos Ambientales, Energéticos o Mineros. De hecho, continúan ellos, ¿no? Pero no ven los caracteres de los instrumentos de gestión ambiental cuyos impactos ambientales son significativos, es decir, de aquellos EIAs detallados. Y estos eran excesivamente extendidos en el tiempo en su evaluación. ¿Qué implicaba esto o qué consecuencias tenían con esto? Era que uno, impactaba severamente la economía de la licitación o del proyecto o de la concesión. Tú podías tener un acuerdo o un alcance contractual incluso con el Estado y no cumplirlo porque la evaluación era demasiado engorrosa y demoraba muchísimo.
incluso los instrumentos de gestión ambiental antiguos no tenían gran riqueza en cuanto a sus establecimientos de programas y de medidas preventivas. Eran mucho papeleo y no tenían buena información. No digo de todos, pero era bastante engorroso inicialmente. Bueno, como todo lo que inicia, ¿no? Estábamos bastante en pañales en cuanto a la normativa ambiental, y básicamente para poder acelerar los procedimientos y no afectar económicamente sus proyectos, que por tanto podría impactar en el desarrollo económico de nuestra nación, es que se crea el SENACE. Se crea en el 2015, y empieza con minería y energía únicamente. Ahí inicia también con los detallados, ¿no? Inclusive habían algunos semidetallados que pasaban a formar parte de ellos, pero ya poco a poco se ha ido ordenando ese tipo de evaluación. Posteriormente, en el año 2016, entra transporte, entra agricultura, y como pueden ver aquí, hay diferentes sectores que ya SENACE evalúa, ¿no? 2017 entra vivienda y construcción y saneamiento, 2018 pesca e industria, 2019 comercio exterior y salud, y en el 2020, un año muy difícil, entra defensa y comunicaciones. Todavía sigue actuando, todavía sigue añadiéndose diferentes tipos de sectores dentro de las competencias del SENACE, y de hecho han reducido bastante sus tiempos de la evaluación y aprobación. Inclusive ellos son los responsables de iniciar o de dar acompañamiento a una línea base ambiental para la evaluación correspondiente y constatar realmente lo que dice el administrado o el titular del proyecto, y también de integrar a la parte social, es decir, a las comunidades, y llevar justamente el orden correspondiente de los talleres participativos. Anteriormente era el titular del proyecto que hacía sus veces de juez y de parte, ¿no? Es decir, eran quienes invitaban a las autoridades locales, distritales, regionales, invitaban a las autoridades comunales, ¿no? E invitaban también a la autoridad ambiental competente que evaluábamos el instrumento de gestión ambiental, y era quien hacía sus veces inclusive muchas oportunidades de moderador. Ahora no, ahora es netamente SENACE, pero ese tipo de especificaciones lo podríamos ver con más profundidad en el curso, ¿no? O en el diplomado que se va a llevar más adelante. Bien. Bien, continúo. Entonces, CINEFA. Vamos ya entrando a lo que es la fiscalización ambiental, y no sé por qué no me quiere poner siguiente. Bueno, Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, establecido bajo la Ley 29325 y modificada por la Ley 30011. Habíamos dicho que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental abarcaba diferentes sistemas, ¿no? Dentro de ellos estaba el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. ¿Hemos visto cuál? Hemos visto ahorita el CIA, ¿no? Nos vamos a quedar aquí en CINEFA porque hoy es fiscalización ambiental, no puedo dar más. Pero vamos a ver las veces, por ejemplo, de las EFAs con relación a las áreas naturales protegidas, a los recursos hídricos, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es CINEFA? ¿No? Es un organismo, un ente rector de evaluación y fiscalización ambiental, que está establecido bajo las competencias del MINAM. ¿Qué es el MINAM? El Ministerio del Ambiente. Ojo, para los que no se acuerdan qué significa esas siglas, MINAM. Aquí entra también a sus veces no solamente OEFA, o el conocido OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, sino también están las EFAs, que son las entidades de fiscalización ambiental que pueden ser nacionales, regionales o locales. Más adelante vamos a ver con más detenimiento o un poquito más a profundidad sobre las EFAs y su importancia sobre la fiscalización. Aquí, como pueden ver en este círculo, a la OEFA como ente rector abarca o integra en sus partes, en sus funciones, a las EFAs nacionales, regionales y locales. Es decir, el OEFA es
el papá como ente rector de un sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental, cuyas funciones son dos básicas, la normativa y la supervisora. OEFA puede crear normas, solamente que deben de estar bajo las competencias del CINEFA, ¿no? Del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Y básicamente va a conllevar 4 procesos o subprocesos: la evaluación, la supervisión, la fiscalización y sanción y los incentivos ambientales. 4, recordar, ¿no? Evaluación, supervisión, fiscalización y sanción e incentivos ambientales. Vamos a ver por qué es que entran estos 4 subprocesos. Y están íntegramente relacionados para diferentes actividades. Acá no se ven muy bien las imágenes, pero estamos hablando para el minero, para el energético, el industrial, el pesquero. Y también entran sus veces ya actividades de infraestructura de recursos, o perdón, de residuos sólidos, y también en sus veces pueden entrar las consultoras ambientales. Recordar este rombito, ¿no? Desde el CINEFA salen sus veces, OEFA, EFA, que están íntegramente relacionados porque EFA está dentro de las veces de OEFA, y OEFA puede supervisar, es más, no es que pueda, debe supervisar y hacer el control y seguimiento de los instrumentos de gestión, de supervisión de los EFAs. Vamos a entender un poquito más adelante por qué. Y ellos, tanto las OEFAs y los EFAs, supervisan y evalúan a quién, al administrado. Vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Quién es el administrado? El administrado es el titular. El titular del proyecto, de la concesión, del desarrollo económico, de la industria, de la empresa, él es el administrado. Quien sea adscrito como persona jurídica es el administrado. Quien ha presentado el instrumento de gestión ambiental a SENACE o a la DREN, por ejemplo, la Dirección Regional Energía y Minas, es el administrado. EFA y OEFA pueden supervisar y evaluar, pero OEFA puede además fiscalizar y sancionarlo, de acuerdo a los presuntos hallazgos que puede encontrar. Entonces es bien sencillo entender este diagrama dentro del CINEFA, recordar que OEFA siempre supervisa y hace un sistema COSE, no sé si por ahí ustedes han escuchado el sistema COSE, que es el de control y seguimiento, no es que cosa, es el control y seguimiento de las EFAs, porque cada instancia tiene diferentes o particularidades diferentes, ¿no?, de los instrumentos de gestión. El administrado puede ser supervisado, ojo, por ambos, por las EFAs y por OEFA, ¿no? Por ejemplo, puede, ante una supervisión especial producto de una denuncia o una emergencia ambiental, sobre todo vamos a ver pues de una denuncia, ¿no?, que pueda hacer alguna comunidad campesina, puede llamar primero, puede entrar la EFA de la localidad, y de repente EFA no tiene los suficientes instrumentos o documentos o procesos que le permitan tener una mejor evaluación, de repente no tiene un gran equipo multidisciplinario como lo tiene OEFA, y llama a OEFA, llama al papá del ente rector de fiscalización. Siguiente. Bien, entonces vamos ya a ir desarrollando y entrando a lo que es la fiscalización ambiental propiamente dicho. Aquí va a haber dos principios o dos sentidos dentro de la fiscalización ambiental, bien sencillito. El sentido amplio, amplitud, y el sentido estricto, estrechez, mano rígida. Sentido amplio, básicamente porque ¿qué busco? Busco controlar, busco vigilar, supervisar, monitorear. Aquí entra mucho el campo del monitoreo. Básicamente son actividades que en su gran mayoría, que también puede darse en la viñeta, pero que en su gran mayoría van a ser in situ, en campo, van a ser normalmente por técnicos especializados, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del sentido amplio?
Y ojo, aquí entra la evaluación y la supervisión bajo las competencias de los OEFA, o del OEFA, perdón, y de las EFAs. La finalidad, como parte de lo que estamos hablando desde ese gran sistema de gestión ambiental nacional, es el de asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables y por ende llevar a la conservación de los recursos naturales de la zona. Aquí yo busco asegurar el cumplimiento y en el sentido estricto básicamente es investigar lo que el supervisor aquí o el evaluador aquí ha podido determinar como de repente una sospecha de un presunto incumplimiento, un hallazgo. Aquí entra un equipo también multidisciplinario que en la mayor cantidad de veces es a nivel de gabinete, a investigar la comisión de las posibles infracciones administrativas y puede llegar a iniciarte un procedimiento administrativo sancionador, es decir, de repente llegar a aplicarte una sanción o una medida correctiva o una recomendación de acuerdo a esta evaluación que se haya podido dar, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? Básicamente, un jalón de orejas, ¿no? Básicamente es que conserves o que continúes cumpliendo tus recursos, o perdón, tus compromisos. Vamos a ver qué definen o cuáles son esos compromisos que la fiscalización ambiental debe de evaluar. Entonces aquí un poquito más detenido, vamos a ver las funciones de sentido amplio. Como lo dije en la anterior lámina, estamos hablando que en el sentido amplio son dos: evaluación, supervisión. Acuérdate que es el sentido amplio, es el in situ, el de campo, el de evaluación. Aquí en la evaluación voy a pues básicamente determinar los famosos LMPs de repente, ¿no? Ver si están cumpliendo los LMPs, los límites máximos permisibles, o ver si de repente están dentro de los ECAs, de los estándares de calidad ambiental. Aquí voy a evaluar los componentes de los factores de aire, agua, suelo, componentes paisajísticos también, sociales también, de flora, fauna, entre otros, ¿no? Aquí, básicamente, como bien lo indiqué en la anterior lámina, es el de ir a campo a evaluar, ¿no? A verificar. No verifica la evaluación el cumplimiento, ojo, de los compromisos ambientales de un administrado, porque incluso la evaluación puede determinar la competencia o el desarrollo de diferentes empresas que estén en un área. Por ejemplo, ¿no? En el lago Titicaca pueden haber diferentes actividades turísticas por diferentes empresas. Supongamos que esas empresas, incluso constructivas, tienen su IGA aprobado, supongamos. Ojo, la fiscalización ambiental también son para aquellos que no tienen IGAs aprobados y por tanto te puede sancionar. Vamos a dar ese ejemplo de que el OEFA, a través de la evaluación, solamente va a ir a determinar el grado de contaminación de este lago Titicaca, ¿no? Y va a determinar diferentes medidas correctivas para poder resarcir o mitigar este daño. Y que puede pasar esta información al ente o a la subdirección de supervisión para que ya la supervisión sea más específica a las diferentes empresas que están dentro del ámbito o del territorio de la U, ¿no? Entonces, la supervisión realiza las acciones de verificación y seguimiento, pues, con el propósito de ¿qué? De verificar el cumplimiento de los compromisos, ojo, no solamente ambientales, sino también son sociales, en realidad son obligaciones socioambientales y también de los requisitos legales nacionales, sectoriales, regionales, locales, ¿no? Y en el sentido estricto, como dije anteriormente, básicamente aquí es la investigación de estos posibles hallazgos que tanto en la evaluación como en la supervisión se puedan dar, ¿no? Aquí yo simplemente, sobre todo aquí entran abogados a imponer o a determinar las sanciones y las posibles medidas administrativas, ya sea medidas correctivas, cautelares, para resarcir ese incumplimiento del compromiso socioambiental o del marco legislativo. Como dije del jalón de orejas, efectivamente aquí se busca dos principios de prevención, que es el especial y el general. El especial, que evites cometer otra vez ese incumplimiento. Por ejemplo,
te encontraron que, no sé, ya, vamos a dar un ejemplo de una emergencia ambiental. Se derramó combustible en tu almacén de materiales peligrosos. Ojo, ahí tienes una norma, que es la de comunicación de una emergencia ambiental, ¿no? No la reportaste ni siquiera. Viene el comunero porque comienza de repente a filtrarse ese combustible y llega justo a su cuerpo de agua, comienza a filtrar y él tiene un charquito, una lagunita cerca que le permite de repente para su pastoreo o le permite para poder tener su agricultura, ¿no? En su espacio. Y ese comunero, mediante una junta dentro de su comunidad campesina, tienen ellos justamente un especialista ambiental. Y el especialista ambiental decide dar una denuncia, dar una queja a la OEFA. Oye, esta empresa ha derramado y mira lo que me ha ocasionado. Es más, se me ha muerto, inclusive vamos a dar así un hipotético caso, pero ya bien exagerado de repente, se me ha muerto mi ovejita porque estaba tomando agua con combustible producto de esa empresa. OEFA va, ok, no hay problema, yo voy y reviso. Y OEFA va a investigar, va a supervisar, hacer una supervisión especial en ese caso. Va a supervisar, ¿no? Que tanto se haya hecho el reporte, qué medidas preventivas ha hecho el administrado, cómo ha resarcido los daños, etc., 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 ¿no? Y ya te impone tu sanción porque no reportaste, porque no activaste tu plan de contingencia, no capacitaste a nadie de tu almacén, ni siquiera hiciste una compensación de daños, no hiciste nada. No sabía, de repente le dicen, ¿no? Pero por omisión también te cae tu multa, tu sanción, ¿no? 2 años más tarde vuelve a suceder lo mismo. Entonces lo que busca OEFA es justamente darte a conocer que estás incurriendo en un daño, ¿no? Y que no vuelvas pues a tomar o a volver a incurrir en ese daño. Ya la próxima tú sabes de que debes de reportar, de que debes de activar tus compromisos ambientales como tu plan de contingencia, como tu plan de capacitación, de concientización, tu compensación de daños, tu remediación ambiental, tu monitoreo ambiental para ver el grado del daño en la zona, ¿no? En fin, entre otras particularidades que todo está establecido como compromiso ambiental dentro de los instrumentos de gestión ambiental. Luego está la prevención general, que básicamente es que al resto de los administrados, ojo, todas las resoluciones de establecimiento de sanciones son de carácter público, o sea, cualquier persona puede leer las resoluciones y cualquier administrado, por ende, puede ver de repente bajo el mismo desarrollo de actividades de su empresa qué sanciones se le ha aplicado al vecino o a la empresa vecina o a la empresa de la competencia, para no hacerlo, pues, para estar al tanto y establecer las medidas correctivas voluntarias y evitar pues, que me sancionen. Siguiente. Bien. También está, como les dije, lo que son los incentivos ambientales, ¿verdad? Que es el registro de buenas prácticas y régimen de incentivos ambientales. ¿Por qué se quiere esto? ¿Qué es lo que busca OEFA? OEFA busca también de repente castigarte para que entiendas, para que aprendas con el fin de conservar el medio ambiente, pero también tiene el carácter o la potestad de incentivar, o sea, de dar un premio a la empresa como una empresa con buenas prácticas ambientales, ¿no? Dentro de la Ley General del Ambiente se señala que todos los administrados que cumplan con esos compromisos deben estar inscritos en este régimen. ¿Cuándo se inscriben? OEFA va a tu empresa y evalúa, ¿no? El grado de cumplimiento de esos compromisos socioambientales y de tu marco normativo y ve que todo está ok. Es más, de repente implementaste una medida de gestión ambiental voluntaria, como certificaste tu ISO 14000. Tu ISO 14000 tuvo una certificación con 0 no conformidades. De repente implementaste un sistema de mecanismo de desarrollo limpio. De repente tu empresa tiene certificado verde de huella de carbono, de huella hídrica, tiene todos los certificados ambientales habidos y por haber, voluntarios. De repente ya hasta ya haces lo que es la compensación de disminución de emisiones de la huella de carbono, de las emisiones de CO2, ¿no? Tienes todo en tu sistema de gestión. Entonces tienes más, incluso de lo que se te obliga. Ya escalas a un nivel
OEFA te puede dar o te inscribe dentro de este registro de empresa como buenas prácticas ambientales. ¿Qué implica eso? Pues prestigio, ¿no? Incluso también a la persona que lo gestiona o que lo implementa, pues obviamente es más reconocido dentro de la organización, te puede incluso ascender, qué sé yo, ¿no? Entonces, aquellos que figuran dentro de este registro, ¿no? Busca básicamente reducir pues la degradación ambiental, reducir la contaminación ambiental y por tanto pueden acceder a beneficios bajo este régimen, ¿no? Entonces, o sea, plata, a eso me refiero. Siguiente. A ver, y aquí, bien sencillo también, traté de hacer ese diagrama, que cuál es la finalidad de la fiscalización ambiental, simplemente que se cumpla con el cuidado del medio ambiente. OEFA o las entidades de fiscalización ambiental lo que buscan es disuadirte para que logres esta responsabilidad o esta concientización, este principio en tu política dentro de tu organización, ya sea público o privado, es decir, prevenir y controlar, tener esos principios dentro del desarrollo de tus actividades, el principio de la prevención y el principio del control. Prevención, que ya Carlos les habrá explicado algunos, o ya muchos de ustedes también sabrán cuándo es que yo implemento una gestión o una actividad de prevención y otra de control, ¿no? Prevengo la generación de daños al medio ambiente y a la salud de las personas, controlo el daño que se viene causando, ¿no? Y dentro entonces de los principios que rigen la fiscalización ambiental, son 6 básicos, y nos damos cuenta que estos principios están muy relacionados con un ciclo llamado el ciclo Deming, de la mejora continua, lo que aplican las ISOs, lo que si tu sistema de gestión, si tú has implementado un sistema de gestión, vas a ver cosas aquí que tienen mucha correlación con un sistema de gestión, ¿no? Voluntario, como la ISO. Entonces vamos a iniciar de que uno de los principios de fiscalización ambiental es el de la coherencia. ¿Coherencia entre qué? En la fiscalización ambiental tiene que ser coherente entre lo que yo planifico y lo que realizo. Para que tú desarrolles, a ver, una supervisión en campo, tú has planificado tus actividades en función a las actividades, valga la redundancia, de ese momento, ¿no? O de repente cuando quieres hacer un simulacro ambiental, o un simulacro cualquiera que sea, tú vas a hacer un plan de simulacro. Y tú el desarrollo que vas a hacer en campo va a ser en función a ese plan, ¿no? La idea es que la fiscalización ambiental sea en función a un plan, a un programa ya previamente aprobado. No se pueden ir por los lados, ¿no? Incluso hay muchos supervisores que son bastante esquemáticos, así como también, sobre todo dentro del área de fiscalización ambiental, pueden haber incluso vacíos, ¿no? Pero la idea es que el principio de fiscalización ambiental sea coherente entre lo que yo escribí y lo que hago. Que sea transparente, que todo documento, notificación, trámite administrativo, que el OEFA o que el EFA o que dentro del ente de carácter de fiscalización me comunique, debe de ser comunicado oportunamente para que yo como administrado pueda responder oportunamente esos presuntos, por ejemplo, hallazgos que me haya podido determinar, o de repente yo refutarle en cómo es que ha actuado su supervisor, entre otras cosas, ¿no? Debe ser de un carácter transparente al administrado para que se cumpla la ley incluso de procedimientos administrativos. No te puede emitir una sanción sin previamente haberte notificado las observaciones y que tú tengas la potestad de hacer el levantamiento de observaciones y decir, oye, no estoy de acuerdo, o oye, yo implementé mis medidas cautelares, implementé mis medidas correctivas voluntarias, no me puedes sancionar. Entonces, la potestad, el libre albedrío que tiene el administrado para poder defenderse, ¿no? Tiene que ser transparente por eso, no puede ser un ente dictatorial. Que sea eficaz, eficiente, efectivo. Aquí tiene que ver mucho con un sistema de gestión, que se revise pues correctamente los instrumentos de gestión ambiental,
y que la fiscalización se dé en función a esos compromisos. No que el instrumento de gestión ambiental de una actividad muy similar a la mía tenga, por ejemplo, una actividad de mayor grado, por ejemplo, en un instrumento de gestión ambiental, vamos a ver un ejemplo, que se me pide de repente implementar pantallas vegetales para reducir el impacto ambiental paisajístico dentro de un instrumento de gestión ambiental, y que otra empresa tenga ese desarrollo de esa actividad muy similar o casi igual, incluso en la misma región, no lo tenga. Entonces, OEFA a esta empresa B no puede fiscalizar con el compromiso ambiental de las pantallas vegetales. Tan solo puede fiscalizarle eso a la empresa A, porque quiere decir de que tanto la empresa que lo propuso como tal y la autoridad ambiental lo aprobaron. No hubo ahí una evaluación de repente buena, porque es una actividad bastante exagerada, esas pantallas vegetales, pero pues se aprobó así como tal. Entonces, OEFA te puede fiscalizar y decirte que estás en presunto incumplimiento, ¿no? Y finalmente llegar a ese sistema de gestión de calidad buscando la mejora continua. No solamente del ente fiscalizador, sino también para el administrado. Se busca que los instrumentos de gestión ambiental sean dinámicos, sean vivos, estén en el tiempo actualizándose, no solamente en función del marco normativo ambiental que pueda salir, derogarse, que esté vigente, no, sino que también de repente no te implementé buena medida correctiva inicialmente porque pues no sabíamos mucho, pero con el tiempo se ve que hay otras mejores, otras no tan exigentes. De repente yo puedo ir actualizando mi instrumento de gestión ambiental en el tiempo para que el ente fiscalizador me fiscalice de acuerdo a la realidad, ¿no? Entonces, como les hablaba mucho de los compromisos ambientales, o yo les llamo más los compromisos socioambientales de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Un ratito, por favor. Pero legalmente, pues, son los compromisos ambientales. ¿Dónde se establecen esos compromisos ambientales? ¿O cuáles son? Yo les hablaba de requisitos legales, les hablaba de los instrumentos de gestión ambiental, en fin, efectivamente. Hay una serie, una infinidad, hay un sabanón de normas ambientales dentro del Perú. Hay normas ambientales que rigen a toditos los sectores, a toditas las empresas. Hay normas sectoriales, que es para cada sector, no puedes aplicar las mismas normas para minas, como para hidrocarburos, como para energía, construcción, salud, entre otros. Hay normas distritales, locales, ordenanzas municipales, de acuerdo a la población. De repente la población es muy eticosa, sus estándares de calidad de ruido de repente son más exigentes incluso que los nacionales, no he visto, pero puede darse, ¿no? Pero bueno, ahí rige más la ley, pues, ¿no? Pero pueden darse ciertas variaciones. Esto entra dentro de la cápite de un compromiso ambiental o socioambiental. Están los ECAS, los famosos ECAS, estándares de calidad ambiental. Está la Ley Integral de Gestión de Residuos Sólidos, por ejemplo, que aplica para toditos, para zonas naturales, jurídicas, municipales, no municipales, todos entran aquí. Está la ley que regula el transporte de materiales y residuos peligrosos, la Ley de Saneamiento Ambiental, Ley General del Ambiente, todas las leyes que había así por haber a nivel ambiental, ¿no? Los LMPs, el Reglamento de Protección Ambiental de Actividades Mineras, de hidrocarburos, energéticas, productivas, Ley de Participación Ciudadana, entre otros. Están los instrumentos de gestión ambiental, que eso está bajo la competencia ¿de quién? Del CIA. Acordémonos las primeras láminas, del CIA. Ahí están los IGAS, ¿no? Que son los estudios de impacto ambiental. Habíamos hablado que son los instrumentos de gestión ambiental principales y suplementarios, ¿no? Los principales como los EIAs detallados, semidetallados, y las DIAs, las declaraciones de impacto ambiental, y los instrumentos técnicos sustentatorios, los ITS, que son complementarios. Los planes de manejo ambiental, que son complementarios. También estamos hablando los planes los informes de identificación de sitios contaminados, las adecuaciones de los ECAS, puedan salir marcos normativos por ahí.
actualizaciones, planes de contingencias, entre otros instrumentos de gestión ambiental que van a integrar o formar parte del principal, ¿no? Del instrumento de gestión ambiental principal. Están aquellos mandatos también que pueda emitir cualquier autoridad bajo el ámbito de fiscalización ambiental. Estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Que te hayan impuesto un procedimiento administrativo sancionador. De repente no te sancionan, pero te piden que implementes una medida correctiva en el tiempo. Tú como administrado tienes que ir implementándole, porque la siguiente vez que va la OEFA a tu campo o a tu zona y no ve que has hecho nada, fuiste, ¿no? Te sanciona. Porque ese es un compromiso, pues, es un compromiso ambiental. Dentro de una emergencia ambiental, tú has identificado tus causas, has hecho una investigación, ¿no? Has dicho a la OEFA dentro de tu informe ampliatorio dentro de los 10 días hábiles subsiguientes al hecho de emergencia, voy a establecer estas medidas, correctivas, ¿no? También esto es de carácter de compromiso ambiental, entre otros, ¿ya? Entonces, en función a estos compromisos, tengo obligaciones ambientales, ¿no? Como les dije anteriormente, la gestión ambiental no debe de ser estática, debe ser muy dinámica en el tiempo, debe ser un ente o un instrumento vivo, en los cuales yo voy a aplicar siempre mi mejora continua como cualquier sistema de gestión ambiental dentro de una organización. Cuando yo tengo una auditoría, ¿no? Interna o externa, voy a de repente a identificar hallazgos en los cuales yo pues debo de hacer una investigación de causas y determinar medidas correctivas o preventivas, o de repente acciones de mejora, oportunidades de mejora, pero la idea es de que siempre sea un instrumento de cambios y no solamente dentro del ámbito del administrado, sino también que se comparta a través de procesos de actualización, de aprobación del CIA, partiendo desde ahí, que te aprueba las actualizaciones o las modificaciones, para que se comunique al CINEFA y el CINEFA ya evalúa sobre el nuevo documento, así como cualquier documento de auditoría, solamente que aquí las autoridades son diferentes, pues, ¿no? Entonces aquí también la idea es buscar determinar la calidad ambiental, ¿no? Tener un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, ¿no? Tengo que tener un desarrollo de una actividad que cumpla o que me proteja los factores ambientales como el agua, el aire, las áreas naturales protegidas, que reaproveche correctamente mis residuos sólidos, mis recursos, que tenga pues de repente algún principio de coeficiencia, quizás, ¿no? Y está bajo las competencias territoriales, ¿no? O sea, bajo todo el territorio peruano y que los van a evaluar diferentes autoridades en cada sector. Bien, ya vamos entrando a lo que es OEFA, ya propiamente dicho, ya propiamente la fiscalización ambiental. Bien, ¿qué es el OEFA? Es un organismo público, ¿no? Que está dentro de las características o el ente, o dentro del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Es un ente rector que es adscrito dentro del MINAM, dentro del Ministerio del Ambiente. Ejerce, pues, por tanto, las funciones de fiscalización ambiental anteriormente indicadas, ¿no? ¿A través de qué cosa? De sus funciones como evaluadora, ¿no? Como una supervisora y una fiscalizadora, y como también alguien que incentive las buenas prácticas ambientales, ¿no? OEFA es un organismo con el propósito, pues, de hacer una evaluación, un seguimiento, y también de ser, entre comillas, un proceso de concientización a los administrados para lograr la conservación del medio ambiente. Entonces, OEFA, ¿cuándo es que se crea? En el año 2008, ¿no? Es a través del decreto legislativo 1013, pero inició actividades en el 2010. Por ejemplo, en el año 2011 inició los procesos de actividades de energía, minas, y bueno, así sucesivamente comenzó
a entrar a diferentes ámbitos, ¿no? Diferentes sectores. En 2010 fue lo que es mediana y gran minería, en el 2011 subsector hidrocarburos y electricidad, 2012 sector pesquería, industria 2013 y así sucesivamente, más adelante vamos a ver cómo, ¿no? Como hemos visto en las funciones de la fiscalización ambiental, básicamente está el de evaluar, el de supervisar, fiscalizar y sancionar, ¿no? Bajo el sentido amplio, bajo el sentido estricto de la fiscalización ambiental. Entonces, el ente rector, el ente fiscalizador, el gran ente fiscalizador que me va a evaluar, supervisar y fiscalizar, ¿no? Ya hemos repetido cuándo es que evalúo, cuándo es que superviso, cómo fiscalizo y sanciono, ¿no? Este ente rector también tiene la potestad de establecer normativas, ¿no? Bajo las competencias de los sistemas de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no? Puede establecer resoluciones de consejos directorales, puede establecer decretos supremos bajo esas competencias, ¿no? Para poder garantizar las competencias de la fiscalización. También OEFA, pues, supervisa, como ya hemos visto incluso en las preguntas, hemos complementado, o sea, complementado gracias a ustedes, que supervisan, evalúan, hacen un control y un seguimiento a las EFAs, ¿no? Que son las entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, como les indico, básicamente son dos las funciones, como para recordar que es la normativa y la función de supervisión. La normativa, básicamente, pues para poder regular, lo que se busca es regular, ¿no? Y en cuanto a la función de supervisión, lo que se busca es que se cumplan los compromisos socioambientales que ya anteriormente hemos hablado, y que pues se llegue de repente a una instancia ya de fiscalización propiamente dicha, ¿no? Aquí, pues, se entra a tallar lo que son, por ahí creo que han hablado los planes, cuando las EFAs presentan los planes, son los planefas, ¿no? Los planes de evaluación y fiscalización ambiental. Y las EFAs, en este caso, son aquellas que elaboran su propio planefa. Ay, creo que, ya. Entonces, acordarnos, ¿no? Que el OEFA, pues, supervisa los cumplimientos, recordar de esos compromisos socioambientales. Y aquí viene la respuesta a muchas preguntas que he visto por ahí. ¿Qué pasa si me fiscaliza? Si es que yo soy una minera informal, ¿qué pasa si es que entra en un desarrollo de un proyecto y no tengo mi IGA? ¿No? Igual te fiscaliza, igual te supervisa. Así no cuentas con permisos, con autorizaciones, ni títulos habilitantes, te supervisa. Cuidado, no olvides eso, que OEFA te puede sancionar. Estamos hablando más o menos de la cantidad de 30.000 UITs, ¿no? Entonces, recordar también de que las CEFAs solamente ejercen funciones de fiscalización ambiental propiamente dichas dentro de las actividades de su competencia, ¿no? Recordar que la fiscalización ambiental dentro de las CEFAs es básicamente la evaluación y la supervisión. ¿Qué fiscaliza, pues, OEFA, ¿no? Bueno, también incluso OEFA pues puede supervisar, como ya hemos visto ahí, a las EFAs, como aquí, por ejemplo, vamos a ver, hay EFA dentro de la ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, hay EFAs dentro de CERFOR, dentro, para lo que vendrían las áreas naturales protegidas, ¿no? Hay EFAs distritales, hay EFAs, ¿no? Y OEFA básicamente va a supervisar estos sectores, o va a fiscalizar estos sectores. Desde el año pues 2010, que ya entró como propias actividades, ¿no? Hemos visto en las dos láminas, que empieza con minería, ¿no? En el sector minería, mediana y gran minería. En el sector energético, aquí estamos hablando de dos subsectores, que es el hidrocarburo y el eléctrico, ¿no? Y el hidrocarburo tiene también tres subpartes, ¿no? Que es el de distribución, el de transmisión y el de generación. Bueno, lo he dicho al revés, en realidad generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Hay diferentes equipos multidisciplinarios que tienen diferentes competencias técnicas, perfiles, ¿no? Profesionales que van a poder determinar ese tipo de características. Incluso dentro del sector electricidad,
De repente vas a tener especialistas para la supervisión en lo que vendría a ser la generación, en lo que vendría a ser la transmisión y en la distribución. Los impactos ambientales en cada actividad son distintas. Igual en lo que vendría a ser hidrocarburos, igual en minería, ¿no? En la mediana y gran minería. También fiscaliza, pues, en pesquería, ¿no? Aquí entra la acuicultura de mayor escala y procesamiento pesquero. Y también te va a fiscalizar la industria, que es la industria manufacturera. Acá entra la cerveza, papel, cemento y cortiembre, ¿no? Pero también OEFA, antes de pasar a la siguiente lámina, OEFA también ya está fiscalizando otro tipo de actividades, ¿no? OEFA también te puede fiscalizar incluso diferentes actividades que no están dentro de estos sectores, ¿no? Y hoy por hoy también te fiscaliza lo que son la gestión de los residuos sólidos a nivel de infraestructura, es decir, de aquellas empresas que han sido catalogadas como EO, empresas operadoras de residuos sólidos, ¿no? Para la disposición final de los residuos, ya sea peligrosos o no peligrosos, o sea, sea un relleno sanitario para lo que son los no peligrosos y un relleno de seguridad para los peligrosos, y que por tanto tiene mayores exigencias, ¿no? También UEFA te está fiscalizando ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, en el sector minería, ¿qué es lo que me está fiscalizando? Básicamente estos subprocesos. Desde la evaluación para descubrir los minerales hasta el almacenamiento de los minerales ya purificados, propiamente dicho. En lo que es sector pues minería, hay diferentes subprocesos y el OEFA te va a fiscalizar estos. No voy a entrar tanto detalle, quiero un poquito más hablar de repente de los tiempos, de las sanciones, de las certificaciones, entre otros, ¿no? Sector minería, pues va a ver lo que es la exploración, explotación, transporte, labor en general, el beneficio en el almacenamiento de concentrados. El especialista en sector minería, pues va a saber los diferentes procesos, compromisos ambientales, de sus sigas correspondientes, ¿no? Aquí, pues cuando es sectorial, por eso digo de que va un supervisor con un perfil profesional adecuado a la minería. Normalmente los supervisores, ¿qué perfiles presentan, no? Normalmente pues son ya o bien ingenieros ambientales, ¿no? Pero con especialidades de repente en cada sector, ¿no? En minería, en energía, en hidrocarburos, de acuerdo a sus experiencias profesionales, pero también pueden ser ingenieros mineros, ¿no? Ingenieros químicos, administradores, ¿no? Que tienen experiencia laboral dentro de estos procesos, ¿no? Básicamente como en lo que es supervisión y evaluación es in situ, pues tienen que conocer los procesos, ¿no? Aquí yo no soy experta en sector minería o no soy especialista en sector minería, por tanto yo no podría hacer sus veces de supervisora en OEFA como para lo que es la dirección de minería, ¿no? El siguiente. En hidrocarburos igual, en todo sector, ¿no? Se pide pues especialistas. Aquí van a ser las actividades de exploración, explotación, transporte, almacenamiento, refinación, procesamiento, distribución, comercialización. Aquí, bueno, tienen las diferentes actividades en las cuales normalmente te va a supervisar el OEFA, ¿no? Cuando corresponda, y de acuerdo, pues obviamente, a tu instrumento de gestión ambiental. En sector electricidad, como dije, bueno, yo trabajo en lo que es sector electricidad y estoy específicamente en transmisión, voy a poner el puntero, creo que se salió. Estoy específicamente en lo que es transmisión, ¿no? Que es aquel transporte de energía eléctrica de alta tensión a través de esas torres de alta tensión y las líneas de transmisión, y que normalmente es territorial, es decir, abarca diferentes regiones, ¿no? Cada línea de transmisión tiene sus características, particularidades, desde sacar el permiso ambiental, desde la supervisión, desde la evaluación, la fiscalización. Cada subsector tiene sus particularidades, ¿no? La generación, bueno, yo no estoy en generación, pero también he tenido por alguna oportunidad de visitar lo que es plantas de generación, y tiene otro tipo de impactos ambientales, ¿no? Incluso son bastante más severos que las de transmisión. Transmisión normalmente en operación, en la etapa de operación, pues no es
tan significativo como en lo que es generación, ¿no? Y distribución son básicamente la energía pues, que llega a nuestras casas, ¿no? A los usuarios naturales. Pero que también OEFA te va a fiscalizar. En el subsector pesquería, aquí está la parte industrial y la acuicultura de mayor escala, ¿no? También aquí hay ingenieros pesqueros propiamente dichos que tienen toda la experiencia correspondiente para poder supervisar las actividades de procesamiento pesquero o el cultivo, la crianza de especies acuáticas, ¿no? De acuerdo también a sus instrumentos de gestión ambiental, de acuerdo a sus normativas sectoriales, incluso también distritales, regionales, ¿no? Eso pues te lo evalúa dentro del subsector pesquería algún experto de pesquería. Igual en lo que es la industria manufacturera, incluso aquí hay 4 grandes grupos, ¿no? Portiembre, papel, cerveza, ¿no? Curtiembre, creo que ya dije, no me acuerdo. Bueno, esa es la parte industrial. El OEFA te va a fiscalizar el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? También, cada subsector van a haber diferentes equipos multidisciplinarios, expertos que te van a evaluar. Muy distinto, de repente, a esa expertise técnica, lo que va a haber en lo que vendría a ser la dirección de fiscalización. Ahí normalmente están, como es más una evaluación en su mayor parte de veces a nivel de gabinete, van a estar pues sobre todo abogados, ¿no? Porque ahí se va a ver a nivel legislativo cuánto cumplió, cuán cierto es lo que de repente el supervisor determinó como un presunto hallazgo, ¿no? Y ahí se determina pues los informes correspondientes, ¿no? Como les dije por ahí, creo una pregunta, ¿y OEFA actúa en otros sectores? Pues sí, sí actúa. Como les dije, incluso está actuando en actividades a nivel de infraestructura de los residuos sólidos, ¿no? Como lo digo aquí, en almacenamiento, acondicionamiento, tratamiento y exposición final de los residuos sólidos, ¿no? Porque son actividades altamente impactantes y que pues se debe de, ¿quién va a ser las veces de fiscalizar justamente o supervisar que se conserven los recursos naturales en ese ámbito? Pues es el OEFA. También, de repente no están dentro de esos sectores, pues una organización que tiene una actividad, un IGA aprobado, ¿no? Va a establecer también la evaluación entre los compromisos socioambientales entre los IGAs, ¿no? Va a determinar también de repente a alguna empresa que no tenga IGA, pero quiere determinar la evaluación de los LMPs para efluentes, años atmosféricos, ¿no? También para ver la adopción de medidas correctivas, de prevención, de mitigación, la disposición final de residuos, entre otro tipo de actividades, ¿no? Ahorita bastante está entrando el OEFA, tengo entendido, según lo que he podido leer de repente en noticias recientes, es que está entrando bastante aquí, en lo que vendría a ser evaluación o fiscalización ambiental en infraestructura de residuos sólidos, ¿no? Entonces, básicamente aquí, como yo había hablado, uno de los principios, que es el principio de coherencia, ¿no? Dentro de la fiscalización ambiental, es decir, de lo que yo digo, debo de ejercer mi función de evaluador o de supervisor, ¿no? Entonces, dentro de la función del OEFA es el primero el de planificar, el de elaborar mis planefas, ¿no? ¿Y quiénes elaboran los planefas? Son los EFAs o son las EFAs, las que elaboran esos planefas, ¿no? Sin embargo, también OEFA elabora sus propios planes internos para poder ir in situ a la fiscalización o a la supervisión de los diferentes administrados. Ejecuta in situ la supervisión o la evaluación y tiene pues resultados, ¿no? Básicamente esas funciones son con el fin de dar una vigilancia y un monitoreo al estado de esos compromisos. ¿Para qué? Para buscar la conservación, ¿no? Siempre repito eso porque ese es el principio de la política transsectorial nacional, ¿no? Entonces, según el reglamento de la OEFA, los tipos de evaluación va a ser básicamente una evaluación ambiental temprana. Básicamente esto se refiere a qué? Es la primera evaluación ambiental que va a entrar a hacer OEFA. Es como determinar la línea base. Luego, como cualquier EMO de este periódico, hay también su evaluación ambiental de seguimiento o la EAS, ¿no? La focal, ¿a qué se va a referir? Pues básicamente es a aquellas actividades que tienen, de repente que se les quedó por ahí algo que revisar, algo más específico, de repente alguna medida correctiva que estaba establecido dentro de un procedimiento administrativo sancionador,
¿no? Se hace una evaluación ambiental focal de ese punto específico. Ya no voy a supervisar todo el ámbito de la actividad económica, sino que me voy a ir específicamente a ese foco, ¿no? La evaluación ambiental de causalidad básicamente va a estar enfocado a aquellos impactos más significativos o que mayor relevancia pueda tener y generar un impacto mayor, ¿no? Y algunas evaluaciones por normativa especial, sean sectoriales, ¿no? Se hace también una evaluación o algún pedido que se pueda hacer. Entonces, dentro de las funciones como supervisión es básicamente el control y COSE, ¿no? Como les dije anteriormente, el control y seguimiento, cuyo propósito, pues, es el de asegurar el cumplimiento de los compromisos ambientales. Ya hemos hablado que los compromisos ambientales están bajo 3 cláusulas: la legislación ambiental, los compromisos dentro de los instrumentos de gestión ambiental y aquellas normativas o mandatos que la instancia superior ambiental haya establecido, ¿no? A través de una evaluación, una supervisión, una fiscalización. Bien, aquí hay 2 tipos de supervisión, ¿no? Por ahí creo que les he mencionado también sobre la supervisión especial, ¿no? Que está dentro de los tipos de supervisión directa. ¿Ya? Aquí lo que se busca dentro de la supervisión directa es básicamente hacer el COSE a mis cumplimientos, o a mis compromisos, perdón, o a evaluar el grado de cumplimiento de mis compromisos socioambientales y del marco legislativo, ¿no? Entonces, aquí básicamente, ¿cuál es la finalidad de establecer esas supervisiones directas? Es que el administrado pues prevenga o voluntariamente o que cumpla medidas correctivas, mitigantes de sus impactos ambientales y pues que se preserve la conservación del ambiente, ¿no? Dentro de estas supervisiones directas están las regulares y las especiales, ¿no? Las regulares es la que ya ha planificado previamente en el año, ¿no? Y que te va a tocar, pues, tú no lo sabes de repente, ¿no? Pero te va a tocar de repente, pues, que en julio, ¿no? En agosto, pero ya está previamente planificado, es una regular. Y una especial, ¿cuándo es? Una especial es ante los casos, por ejemplo, de denuncias ambientales, ante los casos de una emergencia ambiental, ¿no? Porque van a ir, de repente ya fue el OEFA a tu área de actividad, ¿no? Pero de repente por ahí hubo una emergencia ambiental, o reportarse como debe de ser el reporte de la emergencia ambiental dentro de las 24 horas hábiles de sucedido el hecho. Y entonces el OEFA puede ir y hacerte una supervisión especial para ver cómo estás cumpliendo tus medidas, ¿no? Y efectivamente hacer de repente una evaluación del grado de contaminación, del grado de afectación, del derrame, ¿no? De repente va una sola vez de todas las veces que puedes reportar, pero puede ser de que en alguna no vaya, ¿no? Aquí básicamente vamos a tener como documentos de producto a las actas de supervisión directa, a los reportes preliminares, a los informes de supervisión directa y a los instrumentos o a los informes del tribunal administrativo, ¿no? Aquí se busca la colaboración de los administrados en pues que se desarrolle correctamente la supervisión, ¿no? Y se puede generar un procedimiento administrativo sancionador después de haber revisado todo esto. Ojo, la supervisión puede ser de campo o puede ser a nivel de gabinete también, ¿no? Incluso a mí me ha tocado también por ahí algunas supervisiones que me han hecho enteramente de gabinete, me piden documentos como mis monitoreos ambientales, mis informes de monitoreos, mis planes de minimización de gestión de residuos sólidos o de reaprovechamiento de residuos sólidos, me van a pedir mi plan de contingencia, entre otros documentos que el OEFA pueda revisar en gabinete. ¿Por qué te pide de repente eso? Porque ya anteriormente ha ido y no ha visto ningún hallazgo. Entonces, no hay de repente una evaluación, una supervisión focal que decide, pues, la siguiente supervisión, de repente por falta de recursos, falta de tiempo, hacértela en el nivel de gabinete, ¿no? Como dije por ahí, la colaboración de los administrados. Hay también sanciones cuando el administrado se cierra, se niega a colaborar con la supervisión. El OEFA igual te va a supervisar y si tú no le permites ingresar a una instalación, el OEFA te puede sancionar. Vamos a ver más adelante por qué te puede sancionar si tú le cierras la puerta al OEFA, ¿no?
Entonces, estamos hablando del tipo de supervisión directa y el tipo de supervisión indirecta o a las EFAs, ¿no? Por ahí Lisette, bueno, interviene bastante bien en cuanto a cómo se supervisa pues a las EFAs, ¿no? Básicamente aquí es hacerle un sistema también de seguimiento. Básicamente aquí es la gestión hacia las EFAs, ¿no? Supervisar cómo están yendo mis sedes. Es como que el OEFA es la sede principal y las EFAs son, de repente tengo actividades o pequeñas sedes en distintas regiones, ¿no? Y yo voy a ir a supervisar, o diferentes proyectos de repente dentro de una sede principal. Y yo voy a revisar pues cómo están supervisando, qué resultados tienen, cuáles son los resultados y de repente hacer una mejora, ¿no? Alguna recomendación, pero no una sanción. También tienen lo que vendría a ser las EFAs, las supervisiones regulares especiales, ¿no? También puede darse en gabinete. Las EFAs también pueden supervisar a nivel de gabinete. Los documentos prácticamente aquí son los mismos, solamente de que aquí no hay un reporte preliminar. Se pide pues la colaboración de los EFAs y aquí no hay PAS, no hay procedimiento administrativo sancionador. Entonces, el OEFA tiene pues facultades de investigar aquellos presuntos incumplimientos dentro de los IGAS, de los instrumentos de gestión ambiental, dentro del marco normativo, es decir, dentro de los compromisos ambientales, pero también puede tener las características de fiscalizarte y o sancionarte también dentro de aquellos compromisos ambientales, por ejemplo, dentro que están en los contratos de concesiones o mandatos o disposiciones del OEFA, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Pero no había mencionado sobre los contratos de concesión que pueden estar también dentro del ámbito de compromisos ambientales. ¿Cuáles son las reglas generales de la potestad sancionadora? Básicamente busca, ¿no? Garantizar de que sea legal, que tenga un carácter legible, y que sea correctamente tipificado al administrado. No puede sancionarte de acuerdo a criterios opinados, de acuerdo a criterios personales, técnicos inclusive, no te los puede determinar como una posible sanción. Tampoco puede ser desproporcional el incumplimiento al desarrollo de tus actividades, por ejemplo. Si tú de repente no facturas, ¿no? Qué sé yo, tú de repente facturas en el año 9 UITs, vamos a decir, y el OEFA determina un posible hallazgo y te quiere sancionar con 15 UITs, tú no tienes la potestad financiera para poder garantizar el pago de esa sanción. El OEFA no puede ir más allá de tus actividades administrativas o tus actividades económicas. También debe de garantizar la prohibición de confiscatoriedad, ¿no? Básicamente aquí, ¿por qué? Porque no te puede confiscar algún recurso natural o algún bien que es de carácter público cuando es propicio para el desarrollo de tus actividades. No puede sancionarte a nivel de ese punto, ¿no? Tú como ente dentro del sector público, así seas privado, ¿no? Tú tienes la potestad de desarrollarte bajo el suelo, desarrollarte bajo el agua, ¿no? Porque al final todo recurso es de todo el Estado, ¿no? Y con el fin de lograr pues la protección ambiental eficaz y oportuna. Tiene un carácter vinculante, es decir, que los informes técnicos acusatorios, ¿no? Proponen a través de estos principios de legalidad y que tipifiquen correctamente la sanción a través de un PAS, a través de un procedimiento administrativo sancionador dentro de la ley de procedimientos administrativos sancionadores. Es netamente aquí un ámbito administrativo que el área legal, jurídica o el representante legal de cada organización va a emitir sus propios descargos, ¿no? O sea, ya aquí es digamos, entre abogados, ¿no? Tú a nivel técnico quizás tuviste la oportunidad de contrastar tus presuntos hallazgos refutando a nivel técnico, ¿no? Pero quizás a nivel legal también puedes potestar, pero quien tiene
el liderazgo de esa gestión es a nivel del área jurídica o del representante legal. ¿Qué ocurre si durante la supervisión, no puedo leer bien la pregunta aquí, ¿qué ocurre si durante la supervisión se encuentra que lo establecido en las obligaciones ambientales fiscalizables no es suficiente para lograr los objetivos de protección ambiental? Simplemente el OEFA te puede decir, por favor, te recomiendo que implementes estas medidas correctivas adicionales a tu instrumento de gestión ambiental. Te puede incluso establecer un procedimiento administrativo sancionador, no con el afán de sancionarte porque has incumplido, sino que ve que tu instrumento de gestión ambiental es incompleto y de que estás generando impactos ambientales adversos, ¿no? Que de repente no has incumplido la legislación ambiental inclusive, pero que puede ingerir en un riesgo ambiental propiamente dicho, ¿no? Entonces el OEFA tiene esa potestad de establecer esas medidas de manejo ambiental. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí el administrado? Bueno, hacer su gestión ante el CIA. No te va a sancionar, ojo, pero sí te puede sancionar sin una siguiente supervisión, pese a ese mandato que tú de repente aceptaste, puedes también incluso refutarle, ¿no? Y apelarlo, técnicamente hablando, legalmente también. Pero si tú aceptaste esa resolución, pues como mandato, ya se considera, perdón, como un mandato y por tanto va a ser fiscalizable en una futura supervisión, ¿no? Porque ya es un compromiso ambiental. A ver, lo siguiente no me deja. Se me ha cortado un poco la voz. A ver, infracciones administrativas. ¿Qué son las infracciones administrativas? Aquí estamos entrando cada vez más a lo que ya es la función de la fiscalización ambiental bajo el aspecto estricto de la palabra, ¿no? Ya estamos hablando de fiscalizar, ya estamos entrando a infracciones administrativas, que son básicamente aquellos presuntos hallazgos, cuando se determina como tal, como un presunto hallazgo, ¿no? Es decir, que exprese el incumplimiento de los requisitos o de los compromisos ambientales. Básicamente las infracciones van a estar en tres grupos, que son los generales, transversales y sectoriales, ¿no? Generales, aquí mencioné un ejemplo anterior, que era cuando tú dabas o te rehusabas a que el OEFA te supervise, ¿no? Aquí te puede dar una infracción general porque no me diste permiso al ingreso al establecimiento, pese a que estaba dentro de la supervisión ambiental, ¿no? Por ahí tuve una oportunidad de que, bueno, era la etapa constructiva y el jefe de almacén no dejó ingresar al área para que la OEFA supervise, era una supervisión especial, si la memoria no me falla, peor aún porque es especial, es decir, que venía denotado de una denuncia de una comunidad y se sancionó. Felizmente, bueno, se dio los sustentos legales, anteriormente pues habían muchos más vacíos legales, y se dieron los sustentos correspondientes y no se llegó como tal a una sanción propiamente dicha, pero sí se implementaron medidas correctivas y se demostró a la instancia que se implementaron esas medidas correctivas, ¿no? Entonces, cuidado con no colaborar con la supervisión ambiental que el OEFA pueda determinar, ¿no? El OEFA, la idea es que también cumpla sus compromisos o las leyes de seguridad y salud en el trabajo. De repente por ahí tú me dices, no tiene sus EPPs correctos, no lo puedo dejar pasar a esta área porque hay riesgos, ¿no? Riesgos de seguridad y de acuerdo a esos riesgos, parte de los EPPs que corresponden no los tiene el supervisor. Ok, está bien, es tu defensa, ¿no? Pero también puede darse el caso en que tú tengas EPPs extras para cualquier supervisión adicional. No solamente estamos hablando de la OEFA, ¿no? De repente SINARMI, de repente el MINTRA, SUNAFIL, ¿no? En fin, diferentes instancias de fiscalización, porque no solamente el OEFA te va a fiscalizar, el OEFA te va a fiscalizar a nivel ambiental. Pero tú dentro de tu organización puedes tener como una medida preventiva que si te toca una supervisión inopinada, pues tú tengas ya preparado todo, ¿no? De repente el administrado no lleva ni siquiera su póliza STR, bueno, ahí ya pues tú tienes todas las defensas correspondientes para no haberlo dejado pasar, ¿no? Porque está bajo tu responsabilidad. Pero es un ejemplo bastante exagerado para no dejar pasar a un supervisor ambiental.
Otra infracción es la transversal, que básicamente acaba de ser por el incumplimiento de un compromiso ambiental, ¿no? Ya lo he repetido N veces como cuáles son los compromisos ambientales, y también estamos hablando de una infracción sectorial, ¿no? Y aquí está específicamente bajo un incumplimiento de un compromiso del sector. Por ejemplo, dentro de mi plan de relaciones comunitarias, dentro de mi IGA, en mi instrumento de gestión ambiental, establecí que en la etapa operativa debía de hacer concientización, por ejemplo, o activar un plan, qué sé yo, de repente, de algún plan de desarrollo, ¿no? Pero que estaba contemplado dentro de la legislación de la región. Un plan, por ejemplo, un almacenamiento, por ejemplo, de lana. O ya una capacitación, una concientización, como es una zona de mucha incidencia de niños anémicos y mujeres anémicas gestantes de temprana edad. Entonces, de repente, la comunidad o el distrito generó una norma sectorial, o una norma, perdón, local, y que esté dentro de las competencias del sector, dentro del reglamento de participación ciudadana, y que esté incluido dentro de mi instrumento de gestión ambiental, pues si yo no cumplo dar esa capacitación o dar ese apoyo médico, con personal de salud médico para que pueda capacitar correspondientemente para reducir los índices de anemia, pues estoy posiblemente ante una infracción sectorial. Ojo, como pueden ver, no necesariamente es a nivel de gestión ambiental, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son las instancias de un PAS, del temible PAS? Porque es bien largo atender un PAS, y levantar un PAS demanda tiempo, recursos, ¿no? ¿Cuáles son las instancias de un PAS? Muy fácil, primera y segunda instancia. En la primera instancia va a entrar la Dirección de Fiscalización Ambiental, y en la segunda el tribunal. Puede ser que entres o no en la segunda, puede ser, no necesariamente vas a entrar a la segunda instancia, de repente en la primera se cierra, se archiva tu caso, o se da ya como ganada por parte del administrado, ¿no? Y básicamente en el Tribunal Ambiental vas a ir a exponer oralmente la defensa de tus presuntos hallazgos, ¿no? Siempre y cuando tú no hayas aceptado anteriormente voluntariamente lo que el OEFA determine, porque también puedes aceptarlo y estar bajo el ámbito de la reducción de multas, ¿no? Más adelante vamos a ver eso. Una vez pues agotada la vía administrativa de esta primera y segunda instancia, si es que el infractor o el administrado que está bajo este PAS no esté de acuerdo con lo que emita la entidad, tiene el derecho de recurrir a la autoridad judicial, ¿no? Ya va más allá a nivel de la ley de procedimientos administrativos, y eso es más de carácter legislativo. Entonces, los criterios para sancionar básicamente van a ser bajo las competencias de un riesgo ambiental. Se hace una evaluación del riesgo ambiental, hay una metodología que la OEFA tiene para determinar el riesgo ambiental. Si se ha si se ha dado un daño real a la vida o potencial, bueno, si es real, pues ahí también hay un agravante más para poder determinar la sanción. De repente, si se ha superado algún LMP o algún ECA, desarrollo de actividades en áreas o zonas prohibidas que no estaban establecidos en tu instrumento de gestión ambiental, que no tuviste un informe técnico aprobatorio por parte de alguna ANA. Entonces, por tanto, no tuviste programas o planes o instrumentos de gestión que te permitían controlar esos impactos ambientales dentro de esa zona. También aquí te sanciona sí o sí, porque ahí sí es un daño grave, no es un riesgo bastante alto. No contar con títulos habilitantes para el aprovechamiento de recursos naturales, te sanciona, ¿no? No contar con permisos. O con algún título de propiedad del área, ¿no? También puede ser por ahí un área natural de conservación o privada, ¿no? Pero que yo tengo diferentes instrumentos de gestión para poder conservar los recursos naturales o reaprovechar los recursos naturales. Y otros aprobados por el Consejo Directivo del OEFA, ¿no? Aquí también no solamente, ojo, la sanción es monetaria, también la sanción puede ser a nivel de imposición de medidas correctivas, que en realidad
las medidas correctivas a veces pueden ser más caras que la propia sanción, pero lo que se busca pues es la conservación del medio ambiente, ¿no? Entonces ante eso es muy difícil de que el OEFA, es preferible aceptar de repente o modificar o proponer otras medidas correctivas a aceptarlas de repente, pero es más difícil de que el OEFA te cierre si es que no implementas medidas. Entonces, la metodología del cálculo de esas multas es en función a la gravedad del daño, perjuicio económico causado, aspecto ambiental o fuentes de contaminación, repeticiones y o continuidad de la comisión infractora, subsanación voluntaria, de la conducta infractora, adopción de medidas para revertir la conducta infractora, intencionalidad de la conducta del infractor. Aquí, básicamente, la intencionalidad y la adopción están bastante relacionados porque son de acuerdo a cómo ven al administrado para poder subsanar su presunto incumplimiento, ¿no? Se llama presunto incumplimiento hasta que se demuestre lo contrario. De repente también el administrado me subsanó antes de que se llegue a un informe acusatorio, ¿no? Entonces ya pues se levanta el procedimiento administrativo sancionador. También va a implicar por ahí, si es que de nuevo repito los hallazgos, sí te va a volver a sancionar y esta vez con una escala mayor, creo que no me acuerdo, creo que era el 50%. Aquí pues va a determinar de cuántos aspectos ambientales y fuentes o factores has causado daño, ¿no? De repente solamente causas a un factor ambiental al aire, pero de repente causaste al aire, al agua, al suelo, entonces se van uniendo más factores y por tanto mayor escala de sanción. Al perjuicio económico causado, un ejemplo, si tú tuviste un derrame, vamos a dar el ejemplo que vimos anteriormente, si hubo una emergencia ambiental producto de un derrame de combustible dentro de una zona donde estaba una comunidad campesina, la comunidad campesina tuvo la muerte le habíamos dicho, de una ovejita, y habíamos dicho de que estaba contaminando su fuente de agua y por tanto estaba afectando su agricultura. De repente, vamos a agrandar el ejemplo, de repente hubo una afectación a su cosecha, no creció su cosecha, creció mal. Entonces, ¿cuánto le va a impactar económicamente al integrante de la comunidad campesina o al agricultor en no poder cosechar y por tanto comercializar su cosecha? Y de repente el daño es tal que por años debe establecerse medidas para remediar la zona. Entonces, ¿cuánto daño económico le estoy haciendo a ese agricultor? Ahí va a depender mucho también el cálculo de esa multa, ¿no? Y no solamente es a nivel específico de esa cosecha, sino también se evalúa a nivel temporal cuántos años más vas a evitar darle esa cosecha a ese agricultor, ¿no? Y obviamente la gravedad del daño, que se entiende que es de acuerdo a la escala anteriormente hablada, ¿no? Cuando es una valoración de condición crítica y hay diferentes pues metodologías para determinar esta escala de gravedad, ¿no? Ojo, aquí, como había dado un ejemplo, que el administrado puede de repente facturar 9 UITs anuales, un ejemplo. Y de acuerdo a todo este cálculo anteriormente hablado, ¿no? No puedo ir al anterior. De acuerdo a este cálculo anteriormente hablado, de repente aplicaban varios puntos dentro de la metodología y OEFA ve que corresponde una multa de 20 UITs, ¿no? Pero yo no le puedo poner una escala de 20 UITs porque el administrado no factura más que 9 UITs. Entonces, ahí ha habido muchos casos problemáticos, muchos vacíos legales, muchos, incluso que se van a instancias mayores, ¿no? Quejas correspondientes a ese tipo de montos de sanciones. Por tanto, no puede ser mayor del 10% del ingreso bruto anual percibido por el administrado. Esto va a prevalecer, ¿no? Incluso si el administrado de repente no tiene el IGA, que es la escala mayor, de acuerdo a la Ley General del Ambiente, no tiene IGA, le aplicaría una escala de 30.000 UITs,
Pero administraba solamente una factura 9 UITs, no hay forma de que yo lo pueda multar con 30.000 UITs, ¿no? Entonces, por eso existe este principio de no confiscatoriedad, donde no puedo yo sancionarle más del 10% de su ingreso bruto anual, ¿no? Como anteriormente vimos, hay posibilidades o facilidades que el OEFA te da para poder reducir tu multa, ¿no? Habíamos hablado de cuando yo acepte en cada instancia, pero también es que el OEFA te puede reducir un poco más, un 25% si la multa se cancela dentro de los 15 días hábiles, y un 30% si el administrado autoriza la notificación de actos administrativos, es decir, si acepta una de las instancias anteriores, ¿no? El tope de la multa es 30.000 UITs ante la comisión de una infracción muy grave, principio de no confiscatoriedad, ¿no? Esto, no puedo a un administrado que factura 9 UITs aplicarle una de 30.000 UITs, no se puede. ¿No? Entonces, dentro de las nuevas tipificaciones aprobadas, estamos hablando, no recuerdo cuántas tipificaciones hay, creo que ya en la actualidad hay 15, en diferentes sectores. Cada sector, ojo, las tipificaciones y sanciones son sectoriales. Cada sector va a tener su escala de sanciones y tipificaciones administrativas, ¿no? De acuerdo a las características propias de la actividad, ¿no? Algunas consideraciones para recordar respecto a la escala de sanciones y tipificaciones, ¿no? Cada vez se va actualizando más la escala de tipificaciones, incluso como les digo, anteriormente había problemas porque se multaba más de lo que facturaba y la idea es ir mejorando y tampoco pues perjudicar en demasía al administrado, porque no se trata de perjudicar o de chupar al administrado a nivel económico, no se trata de que se entienda o se concientice, ya sea por la mala o por la buena con incentivos ambientales, de que debe de prevalecer en un desarrollo sostenible en el tiempo, ¿no? Y que por tanto mis generaciones futuras puedan aprovechar de los recursos naturales que actualmente tenemos, ¿no? Entonces siempre va a haber un procedimiento dinámico de las nuevas conductas tipificantes, ¿no? Para no establecer topes tampoco mínimos ni máximos de multas, y tener nuevos topes también máximos, pero que estén bajo esos principios legales correspondientes. Como les mencionaba, con la anterior reglamentación habían muchos tiempos muertos, habían un promedio de 1095 días, pero bueno, como les di mi ejemplo, de mi experiencia, yo tuve más de 3 años, tuve 6 años, pero eso es un promedio, ¿no? De repente bajo mi suerte, mala suerte, tuve más tiempo con este procedimiento administrativo, ¿no? Con estos cambios que han habido, estas mejoras, se ha reducido bastante considerable los tiempos para poder determinar un informe de supervisión, ¿no? Está dentro del, o sea, la idea es estar dentro de los 45 días para dar fin a una supervisión, ¿no? Bajo un procedimiento administrativo sancionador hasta su cierre. Incluso estos tiempos estamos hablando del inicio de un PAS, ¿no? No solamente del cierre. Dentro de esa experiencia que les cuento de los 6 años, justamente mi PAS se inició luego de 4 años. Vamos a entrar ahorita ya para ir finalizando lo que vendría a ser las EFAs y Planefa, ¿no? Lisette creo que ha intervenido bastante bien, lo que son EFAs y Planefas. Y hemos estado hablando en todo esta charla o este curso sobre, hemos hablado mucho de EFAs, ¿no? Hemos mencionado mucho a las EFAs, que son las entidades de fiscalización ambiental, recordar, nacionales, regionales o locales, ¿no? Recuerden que tienen las actividades o las veces de ser evaluadora y supervisora, ¿no? No tienen, recuerden, no tienen la capacidad de sancionar al administrado, pero sí de supervisarlo, ¿no? Recordar que OEFA es quien solamente OEFA es quien me puede sancionar, ¿no? Y la EFA va a elaborar su plan EFA, ¿no? Su plan anual de evaluación y fiscalización ambiental. Aquí hay un error, es marzo. Es un instrumento cuyo objetivo es el de permitir evaluar, supervisar, fiscalizar. Básicamente
¿Qué va a hacer la EFA en esa zona, no? ¿A quién va a supervisar? ¿Qué es lo que busca controlar? ¿Qué es lo que busca mitigar a través de su COSE, a través de su control y su seguimiento, ¿no? Aquí, pues, va a determinar aquellos objetivos, metas, programas, controles, diferentes instrumentos administrativos de carácter de gestión para poder justamente controlar o prevenir la contaminación ambiental de su región o su localidad o su ámbito nacional correspondiente competente, ¿no? Como hablaba, dentro incluso de las EFAs nacionales, pueden ser la ANA, por ejemplo, son entidades de carácter ambiental también, y que tienen sus propias EFAs, sus propios personal técnico adscrito dentro de esta injerencia ambiental, ¿no? También estamos hablando de CERFOR, por ejemplo, dentro de las ALAS, quizás, ¿no? Perdón, dentro de las áreas naturales protegidas, las ANPs, que tienen sus propias EFAs, que van a incurrir en una supervisión, ¿no? También están las regionales, por ejemplo, las DIRESAs, las DREMS, ¿no? Las Direcciones Regionales de Energía y Minas, pueden tener sus propias EFAs, para poder evaluar correspondiente a las actividades propiamente de su sector, pero dentro de su localidad, ¿no? Dentro de su región. Y tener también las EFAs locales, como las municipalidades distritales, ¿no? Locales, tienen también sus propias EFAs, ¿no? Van de menos a más. Sin embargo, todas estas pueden alimentar al OEFA, y solamente aplican, ojo, la evaluación y la supervisión, es decir, están bajo la fiscalización ambiental del sentido amplio. Entonces, un review en las EFAs de carácter nacional, regional y local, ¿no? Nacional, también incluso los ministerios, ¿no? Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de Educación, de Salud, tienen sus propias EFAs porque tienen sus propias injerencias, sus propias particularidades. Entonces tienen un equipo multidisciplinario específico para poder fiscalizar o supervisar ese tipo de actividad, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que yo tenga una empresa de saneamiento ambiental en todo el territorio nacional, pues ahí quien va a entrar es el MINSA, ¿no? Como parte del EFA del MINSA, pero también puede entrar el OEFA, recordar, ¿no? Otra EFA, la regional, los GOR y los gobiernos regionales a través de las áreas de recursos naturales. Cada GOR tiene su área de recursos naturales. Dentro de energía, minas e hidrocarburos están las DGA o DGAM, ¿no? Dentro de saneamiento ambiental también, o de salud ambiental, dentro de acuicultura, entre otros, ¿no? Eso es a nivel regional, cada región tiene su propia instancia de acuerdo a las particularidades. Y local, las municipalidades pues pueden tener ordenanzas municipales a través de las unidades orgánicas ambientales, y ellos van a establecer también características de supervisión y de evaluación, ¿no? En resumidas cuentas, pues las EFAs aprueban las tipificaciones y infracciones de su competencia, o sea, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, ¿no? También aprueban instrumentos legales, operativos, técnicos necesarios, siempre y cuando pues tengan un informe técnico que los avale como tal, después de un proceso de supervisión o de evaluación, ¿no? Contar también con un equipo técnico necesario, y de ser necesario recurrir a un laboratorio acreditado o un laboratorio de prestigio, ¿no? Puede también subcontratar a aquellas consultoras de monitoreo ambiental, pero que estén pues técnicamente o que estén acreditados correspondientemente con la instancia que corresponde, ¿no? Cumplir con la elaboración, aprobación, ejecución y reporte de su planefa, cumplir entonces con el planefa, ¿no? Reportar a la OEFA aquellas actividades de fiscalización ambiental, o también aquellas mejoras que ellos puedan establecer, o aquellos incumplimientos que también puedan determinarse dentro de su ámbito, ¿no? Dentro de su gestión. Entonces, dentro de la CEFA, su fiscalización, o sea, su supervisión y su evaluación van a estar bajo dos categorías, o bajo dos acciones, que son las programadas a través de sus planefas, y las no programadas, que son las supervisiones especiales, es decir, son supervisiones directas de carácter regular y especial, ¿no? Es muy similar a la OEFA también aquí.
Las obligaciones de las EFAs básicamente basan en la elaboración y presentación de su plan EFA, ¿no? Y de su instrumento ambiental para poder hacer su supervisión. Atiende también las denuncias ambientales particularidades, ¿no? Y por tanto hace una supervisión especial in situ, o puede llamar a UEFA, o puede llamar a otras EFAs, ¿no? Puede llamar a una EFA nacional de repente de alguna competencia específica, por ejemplo, de CERFOR, o de la ANA, o de una área natural protegida, ¿no? Puede llamar para poder atender oportunamente una denuncia ambiental. Establece sus cuadros propios de infracciones y sanciones de acuerdo a sus características técnicas legislativas. Elabora los informes fundamentados también. Cuenta con un equipo técnico, ¿no? Recordar, pues, que el equipo técnico tiene que estar acreditado, ¿no? Puedes formar parte también del equipo, de este equipo técnico como parte de monitorista, por ejemplo, o suscribirse a una empresa que tenga, pues, ese tipo de permiso, ¿no? Por ejemplo, de repente gestión integral quiere meterse dentro de la EFA, pues de repente la EFA lo puede contratar o puede contratar a sus equipos, o la injerencia para que pueda de repente contratar algún laboratorio acreditado o de prestigio. Contar con instrumentos normativos y técnicos, las EFAs también tienen injerencia en contar con sus propios instrumentos normativos y técnicos, ¿no? Entonces, básicamente, como bien hemos visto, las EFAs tienen diferentes particularidades, ¿no? Y ellos tienen que elaborar sus planefas, ¿no? ¿Qué es el planefa? Es un plan, es un instrumento de gestión propiamente dicho. Planificación. ¿Para qué? Para programar mis supervisiones como ente de fiscalización ambiental como una EFA, ya sea nacional, regional o local. Programar mis evaluaciones también, no solamente las supervisiones, recordar que las EFAs pueden supervisar y evaluar. Programar el ejercicio de la potestad sancionadora, no sanciona, pero pueden programar a través de la EFA y establecer el plan de instrumentos normativos también. Entonces, lo que busca el plan EFA es ordenar y orientar, ¿no? Cada EFA tiene su propio programa para poder establecer la elaboración de su plan EFA. Cada equipo también tiene, perdón, cada plan EFA o cada EFA tiene su propio equipo para establecer su propio plan EFA. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los pasos para poder yo planificar o elaborar mi plan EFA? Primero identifico mi problemática ambiental, ¿no? Es como un desarrollo de investigación, ¿no? Primero yo voy a identificar qué problemas ambientales quiero subsanar ese año, ¿no? De repente veo mucha contaminación de material particulado en mi área, en mi localidad, o de repente a nivel nacional hay mucha tala ilegal, hay muchas denuncias de delitos ambientales de tala ilegal. Entonces voy a identificar la problemática ambiental. Para evidenciar el problema o el riesgo, ¿no? Evalúo el riesgo que corresponde, por ejemplo, a la tala ilegal, ¿no? Preciso la estructura orgánica que debe ejercer las funciones de la fiscalización ambiental. ¿Quiénes van a actuar? ¿Qué equipo multidisciplinario va a actuar aquí? ¿Cuál es mi organigrama? De repente invito a otras instancias mayores, de repente no, pero para poder acatar o atacar la solución para la identificación de la problemática ambiental, ¿no? Especificar un marco normativo de repente dentro de esta problemática ambiental, ¿no? Que me va de repente modifico normas, pero que me va a ayudar a resarcir ese daño, ¿no? Explicar el estado situacional de la fiscalización ambiental. De repente no se han hecho fiscalizaciones ambientales propiamente dadas anteriormente sobre la tala ilegal. De repente no estaba bien estructurado orgánicamente, de repente no habían buenas normas y había muchos vacíos, de repente no había evidenciado anteriormente el problema o el riesgo, entonces explica el estado situacional de la fiscalización ambiental, ¿no? Y de acuerdo a eso, como cualquier plan de gestión o como cualquier instrumento de gestión, voy a establecer los objetivos operativos de los resultados e impactos ambientales para programar las acciones de fiscalización ambiental y demás actividades. Y voy a hacer un registro virtual, ¿no? Entonces aquí quienes participan, cómo y
¿Quién aprueba las planefas? Habíamos hablado de que parte de la estructura, parte de los pasos a seguir para elaborar un planefa es establecer correctamente mi unidad orgánica, ¿no? Aquí va a entrar la unidad orgánica de fiscalización ambiental y la unidad orgánica de planeamiento y presupuesto. ¿Cuánto realmente la instancia o la entidad puede tener injerencia a nivel presupuestal para poder incurrir? Por ejemplo, seguimos el ejemplo anterior ante la tala ilegal. Estas dos están unidas. Y el periodo de aprobación de la EFA es dentro de los 15 días hábiles del mes de marzo del año previo de la ejecución del plan EFA, ¿no? Los componentes del plan EFA básicamente van a estar en lo que es la evaluación y la supervisión de acuerdo al sentido amplio de una fiscalización ambiental, ¿no? En el plan de evaluación van a estar las acciones de monitoreo de vigilancia ambiental que realizará la EFA, de la localidad o del ámbito regional o nacional, ¿no? Y dentro de la supervisión ya más específico a aquellas actividades económicas propiamente que puedan incurrir en un daño ambiental dentro de la zona correspondiente a la EFA, ¿no? Y aquí puede llamar obviamente a la OEFA para que complemente una supervisión ambiental y puede llegar a una sanción ambiental. Bueno, hasta ahí se ha dado de manera bastante teórica, general, lo que es la fiscalización ambiental en el Perú a través de sus peces de OEFA y de las EFAs, ¿no? Espero de que haya sido un complemento en su desarrollo profesional. Si tuviesen alguna acotación, alguna consulta, sugerencia, por favor les agradezco que me las impartan. Con eso sería todo hasta el día de hoy. Pasamos pues a una ronda de preguntas para poder concluir con la charla o el curso de fiscalización ambiental en el Perú. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su atención. Y bueno, estoy a su disposición para poder atender de acuerdo a mis experiencias o de repente de acuerdo a mis conocimientos las consultas que ustedes puedan tener. Muchas gracias.